Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Espero que se encuentren muy bien de ánimo, dado que esta semana hemos comenzado otra etapa en esta dura lucha de todos para sobreponernos al COVID, y en UNI3 hemos retomado las actividades presenciales. Por supuesto, unas actividades presenciales muy acotadas, porque seguimos dentro de los parámetros de nuestros primeros protocolos, con un aforo bastante reducido, más allá de que hemos solicitado al Ministerio de Salud Pública, si es posible, para actividades con personas vacunadas, que se pueda de alguna forma ampliar el aforo. Obviamente que todavía no hemos tenido contestación del Ministerio de Salud Pública, y hasta tanto no tengamos ninguna contestación tendremos que seguir con este difícil camino, realizando actividades con grupos que tenemos que subdividir normalmente, porque los aforos son bastante escasos, pero bueno, no hay otra alternativa, no podemos hacerlo de otra manera, y por lo tanto les pido a todos algo que yo sé que siempre está asegurado, que estén la paciencia y la buena disposición de todos para poder superar estas etapas que siempre son complejas, ¿verdad? Siempre nos crean más problemas porque tenemos que mantener una forma de trabajo que es mixta. Por un lado hay que mantener actividades presenciales y por otro lado hay que mantener actividades virtuales para poder continuar en contacto con todos nuestros participantes, con aquellos que se han decidido o que quieren participar de actividades presenciales, como con aquellos que todavía prefieren resguardarse y esperar tiempos mejores para retomar la presencialidad. Así que armarse de paciencia, armarse de buena voluntad y, y alegrarnos para aquellos que concurran a lo presencial de poder reencontrarse cara a cara con compañeros que hasta ahora muchos veíamos o por Zoom o por algún otro medio de este tipo. Muy bien, dicho esto, recordarles a los participantes del grupo del lunes que los lunes, por cuestión de problemáticas mías, de horarios familiares, con nietos y demás historias, los grupos del lunes los he tenido que pasar para el martes. O sea que las actividades presenciales no van a ser el lunes, sino que van a ser el martes, y las del miércoles se mantienen como siempre. Ambas actividades presenciales van a ser, como es habitual, en el local de Arenal Grande, y van a dar comienzo a las 18 horas como es habitual. Y también mantendremos el hecho de pasarles estas pequeñas charlas para mantener el contacto con todos, en principio los días martes. Tal vez algún día se me pueda complicar un poquito más y ustedes sabrán disculparme si no llego a tiempo el martes y de repente pasan el miércoles, porque lógicamente esta modalidad de trabajo nos lleva mucho más tiempo y es mucho más compleja para el caso de los animadores socioculturales. Así que bueno, dicho esto, retomemos nuestro tema. Recordarán que estamos analizando desde hace un par de semanas el proceso de institucionalización de la Iglesia cristiana. Básicamente estamos analizando esa etapa que abarca unos cuantos siglos entre la situación de la Iglesia una vez desaparecida la Iglesia Madre de Jerusalén y el proceso de afianzamiento de la comunidad cristiana, específicamente en Roma, para dar lugar a lo que más adelante va a ser la cabeza indiscutida de la Iglesia Católica, que es el papado con sede en Roma. Habíamos visto que la semana pasada que el obispado de Roma había comenzado a adquirir preeminencia con relación a los otros obispados de su tiempo, merced a algunos elementos. El primero de ellos, recordarán que decíamos que era el tener en su haber ni nada más ni nada menos que la tradición de dos apóstoles, de Pedro y de Pablo, que, como todos sabemos, predicaron en Roma, sufrieron martirio y murieron bajo la
persecución neroniana en la década del año 60 de nuestra era. Aparte de ser entonces una sede que tenía como antecedentes no un apóstol, sino dos apóstoles, aparte de eso, Roma tenía también la calidad de capital del imperio romano, y por lo tanto, obviamente, era la ciudad con mayor peso en la antigüedad, en la época en que el imperio romano prácticamente cubre casi toda la cuenca mediterránea y allende la cuenca, desparramándose hacia el interior de Europa, de Asia y de África. Esta calidad de capital imperial va a colocar a Roma en condiciones inmejorables para continuar detentando la primacía con relación a las demás ciudades del imperio. Un imperio que todavía está en expansión, en la época en que comienza a consolidarse el obispado romano. ¿Por qué digo en expansión? Porque la máxima expansión del imperio romano se va a verificar bajo el mando de Adriano, allá por los años 130 aproximadamente. Aparte de estos dos elementos, de sede de dos apóstoles y de capital imperial, Roma también se va a imponer porque, como rápidamente logró establecer un dogma bastante indiscutido por toda la gente que andaba en la vuelta, ¿verdad? Rápidamente se convirtió como en una especie de árbitro o en una especie de solucionador de conflictos o de aclarador de cuestiones dogmáticas que provenían sobre todo de Oriente. Oriente era un caldero de diversas interpretaciones, de diversas heterodoxias, llamémosle, si la comparamos con la ortodoxia romana, que va a ser la que se va a convertir en ortodoxia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Eso hacía que cuando tenían algún problema en la zona oriental, básicamente se recurriese al obispado de Roma para que el obispado de Roma se pronunciara respecto a las controversias. Y finalmente, el último elemento que afianzó el poder del obispado de Roma fue el hecho de poseer un importante caudal económico para poder socorrer a muchas de las iglesias que estaban fuera de Roma y también a mucha gente que vivía en el entorno no solo de Roma, sino en las demás ciudades. O sea que ese poder económico estuvo desde el inicio en manos del obispado romano. Muy bien, esas son los cuatro rasgos que hacen que Roma se vaya afianzando en su papel de cabeza de la iglesia cristiana. Y uno se pregunta a esta altura, ¿por qué en los primeros siglos de nuestra era, fundamentalmente en el siglo II y en el siglo III, se producen episodios de confrontación entre el Imperio Romano y la Iglesia cristiana? Porque en principio no debería haber ocurrido de esta forma. El cristianismo era una más entre todas las religiones, cultos, mitos que polulaban en todo el Imperio Romano y que por supuesto tenían asiento en la ciudad de Roma, que era la capital. Por lo tanto, los cristianos estaban en pie de igualdad en este aspecto con muchas otras sectas y con muchas otras religiones que en un panorama amplio como era el del Imperio Romano coexistían sin mayor problema. Recuerden que los romanos aceptaban un panteón de dioses muy amplio y que lo único que pedían es que en parte se respetase sus dioses tutelares y que se rindiese homenaje a ellos y se rindiese homenaje al emperador, que con el correr del tiempo, a medida que Roma toma más contacto con Oriente, va siendo divinizado, como era la costumbre en las monarquías orientales. Obviamente, acá es el primer problema que tienen los cristianos, porque ellos siempre se niegan, de alguna forma, a la adoración al emperador, porque es algo inadmisible totalmente respecto de la fe judeocristiana. O sea que, de todas formas, este hecho no debería o no sería suficiente para explicar los choques que el imperio tiene con la naciente iglesia cristiana durante los primeros siglos de vida.
¿Por qué? Porque por otra parte los cristianos valoraban enormemente el peso del Estado romano, ¿verdad? El peso del imperio, porque consideraban que era un factor de tranquilidad, que era un factor que permitía el desarrollo de la vida con bastante normalidad, y por lo tanto eran muy buenos ciudadanos los cristianos, independientemente de eso, ¿verdad? Yo les voy a leer lo que dice Tertuliano. Tertuliano es uno de los primeros padres de la Iglesia, vive sobre el 200, sobre el inicio del tercer siglo de nuestra era, y Tertuliano dice con respecto a los cristianos romanos, dice: constantemente pedimos la intercesión, porque si digo intersección estoy hablando de calles, o sea que acá lo que pedimos es la intercesión en favor de los emperadores. Rogamos que tengan larga vida, que gobiernen con seguridad, que posean una vida doméstica segura, que cuenten con ejércitos valerosos, un senado fiel, un pueblo honesto, un mundo tranquilo y todo lo que un hombre y un César pueden desear. Sabemos que la gran fuerza que amenaza al mundo entero, el fin de los propios tiempos con su amenaza de horribles padecimientos, se ve retrasada por el respiro que el Imperio Romano significa para nosotros. Cuando rezamos por su postergación, presenciamos la continuación de Roma. Tengo derecho a decir que César es más nuestro que vuestro, puesto que ha sido designado por nuestro Dios. Eso le dice Tertuliano a los paganos perseguidores de la iglesia cristiana, ¿verdad? Por eso le dice: este César es más nuestro, es más cristiano que vuestro, porque él es César gracias a nuestro Dios. Muy bien. También de esta época nosotros tenemos que desterrar una idea que se ha hecho común cuando se aborda el cristianismo, y que no es tan así, de que el cristianismo era una secta oculta, era una secta que estaba siempre bajo la tierra, en las catacumbas, ocultándose, tratando de desaparecer, de no dar señales de existencia para no ser perseguida. Esto es una falacia absolutamente total. Y Johnson nos dice respecto a esto, dice: la impresión de que vivían y practicaban su culto clandestinamente es una falacia total, originada en el nombre de Catacumbus de uno de sus más antiguos cementerios. Tenían sus propias iglesias, del mismo modo que los judíos tenían sinagogas. No guardaban el secreto de su fe. Y para eso Johnson cita las propias palabras de Tertuliano, que Tertuliano dice: con cada paso que damos y con cada movimiento, cada vez que entramos, salimos, cuando vestimos nuestras ropas y nos calzamos, cuando nos bañamos, cuando nos sentamos a la mesa, cuando encendemos las lámparas, nos acostamos, nos sentamos, en todos los actos comunes de la vida cotidiana, trazamos sobre la frente el signo de la cruz. Es decir que no se intentaba disimular, ¿verdad? Ni ocultar la condición de cristiano, que aparte era absolutamente visible para el resto de la comunidad, en el sentido de que los cristianos se presignaban ante todos estos acontecimientos que el propio Tertuliano nos describe. En realidad, entonces, ¿por qué se produce ese encontronazo, a veces muy cruento, entre el Estado romano y la Iglesia durante los primeros 3 siglos de vida de la comunidad? Bueno, en parte hay un antecedente que explica las primeras manifestaciones contra el cristianismo, que es el antiguo prejuicio antisemita que tiene la población romana. Recuerden que el antisemitismo, de alguna manera, nosotros lo vemos surgir con el proceso de helenización de Oriente, ¿verdad? Es el pensamiento griego helénico el que levanta las primeras formulaciones antijudías. O sea que el antisemitismo arranca allí, digamos, en los 3 siglos anteriores a la era cristiana. Como al principio, para los romanos y
para los romanos de Roma y para los romanos de casi todo el imperio. Era bastante difícil distinguir entre judíos y cristianos, que a la larga era una secta para ellos desgajada del judaísmo. En principio, entonces, este prejuicio, bueno, alcanzó a todas las comunidades, a la comunidad judía y también a la judeocristiana y a la cristiana. Es decir, que en los primeros tiempos, mientras no pudieron distinguir bien qué era ser cristiano y qué era ser judío, este juicio negativo cayó sobre todos. Y eso hubo, por supuesto, persecuciones muy importantes en esta época. Recordarán la que acabo de mencionar hace un rato, la de Nerón, en los años 60, cuando le achaca el incendio de Roma a los cristianos, a los judíos cristianos, etc. O sea que normalmente lo que sucede es que cuando nosotros tenemos emperadores que son débiles, normalmente aparecen los episodios de persecución, porque siempre que pasa algo se le echa la culpa a los cristianos. En este caso, ¿verdad?, el propio Tertuliano dice al efecto: si el Tíber desborda los muros, si el Nilo no atina a inundar los campos, si el cielo no se mueve o la tierra se mueve, si hay hambre o plaga, el grito es siempre el mismo: los cristianos a los leones. Entonces, en etapas de emperadores débiles como pueden ser Calígula, Nerón o Domiciano, esta persecución y esta búsqueda del chivo expiatorio se va a producir siempre. Sin embargo, cuando hay emperadores fuertes, como en el caso de Trajano, por ejemplo, cuando se le intenta que él establezca una acción punitiva fuerte contra los cristianos, él se abstiene. De alguna forma, él se mantiene al margen, ¿verdad? Recomienda moderación ante esas problemáticas que surgen con relación a los núcleos cristianos y no se producen episodios de persecución. Por lo menos ese es el criterio que generalmente preside el accionar de los gobernantes romanos, que si eran fuertes y se sentían seguros de sí mismos, entonces se inclinaban mucho menos a ceder a este prejuicio antisemita y anticristiano. Muy bien, vamos a parar acá un momentito y seguimos en el próximo.